Me da muchísimo gusto recibirte, me da mucho gusto que estés en este espacio de vuelta aquí transmitiendo desde Estudio Bicéfalo. Hoy muy contento porque ya tenía tiempo siguiendo el contenido de mi invitado del día de hoy, ya tenía ganas de charlar con él porque definitivamente es de las personas que cuando te encuentras con cuentas como la de él, cuando te encuentras con contenido como el de él, no queda otro remedio que querer charlar con él. Eso es algo inevitable. De pronto es como yo quiero saber más de ese mundo, yo quiero saber más de lo que hay en esa persona, en esa cabeza que sale siempre a compartir desde una perspectiva tan generosa. Y bueno, me di la tarea de contactarlo y afortunadamente llegamos a un punto de agenda común. Así es que le doy la bienvenida a este espacio, aquí a este estudio bicéfalo, a Darío Halfin. Darío, qué gusto que estamos conectados hasta la bellísima Buenos Aires. Ya me contarás si está el frío tan intenso como me lo imagino o no tanto. Y te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta el querido y bello Buenos Aires, Darío. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un placer para mí también y también vengo siguiendo un poco tus pasos y muy interesado de todo lo que haces, así que va a ser un placer compartir una charla para profundizar un poco más en tantas cosas que seguramente muchas no son afines, así que muy contento de estar acá. Gracias, Darío. Sí, bueno, muchas cosas nos son afines, seguramente otras tantas que yo quiero descubrir a partir de tu óptica, a partir de tu perspectiva. Y siempre me gusta iniciar con la primera etapa de tu vida, porque cuando yo veo a un divulgador, a un músico como Darío, inevitablemente también me quiero imaginar cómo empieza Darío en este planeta Tierra a relacionarse con la música. Y pregunto siempre esto, obviamente para conocer tu historia, pero también porque gente que escucha este podcast tiene hijos, o tuvo en su momento hijos pequeños, o tiene sobrinos. O sea, siempre estamos relacionándonos con la parte pequeña de nuestra especie, ¿no? Con estos pequeños que de pronto en ese momento de su vida podemos cambiarles la vida y cambiarles el destino con una palabra, con un comentario, con una cosa que para nosotros adultos es normal. Para ellos puede significar un cambio, un giro de timón que ni nos imaginamos. En tu caso, esa primera etapa, ¿cómo fue, Darío? Mira, esto que decías es clave, lo de los padres o de las personas de influencia que pueden cambiar el rumbo, porque en realidad yo tuve la suerte de que mis padres accedieron a mi pedido de que me compren un órgano, como le decíamos en ese momento, a los Sí. teclados. Y no se sabe muy bien por qué. Yo a los 5 años, casi 6 años, yo les empecé a insistir, que quería que me compren eso y me lo compraron. Y a los 6 años ya empecé a estudiar piano, digamos, a estudiar con ese instrumento, pero ya con un profesor de piano. Y bueno, y en realidad empecé ahí y no paré nunca más. Y no es muy claro de dónde salió tanta pasión por la música. Después yo lo fui como un poco reconstruyendo con los años. Sobre todo mi mamá, porque mi mamá era muy melómana, escuchábamos mucha música en casa y mucha música muy buena. Yo me formé desde, digamos, la panza de mi madre escuchando a Chico Buarque, a Charly García, a Mercedes Sosa, a Serrat y tantos otros artistas, a Piazzolla. Mis papás muy, muy inquietos y muy musicales, digamos, pero no había nadie en la familia dedicado a la música. Pero mi mamá con los años se empezó a un poco a destapar como cantante, es una gran cantante, además gran conocedora, no es una persona que los tangos los conoce prácticamente todos, no existe un tango como ella se crió escuchando tangos en la radio, prácticamente conoce todos los tangos, yo te diría, existentes. A veces me sorprende por cosas muy, viste, ignotas, remotas, y las conoce. Y después con los años empezó a estudiar técnica vocal, a cantar, hizo algunos conciertos. Ella se dedicó a la abogacía, a otra profesión. Pero digamos que yo empecé a notar que había algo fuerte en la familia, más por el lado de mi madre, con relación a la música. Pero digamos que empecé muy chiquito y empecé muy por el lado del estudio, ¿viste? Como mi vida ha sido muchos años de estudiar música, y con respecto a esto que está pasando, de que por ahí mucha gente me conoce por los contenidos que estoy haciendo, por las explicaciones que doy, en realidad, viste, como vos decís, estamos remontándonos a los inicios y tiene una construcción muy, muy larga, muy extensa, y que va por otros caminos, digamos, que después van decantando en hacer contenidos, en realidad en función de mis clases o mis encuentros, porque en realidad de encuentros te digo, porque yo doy clases tanto en la universidad, donde yo dirijo la licenciatura en música popular de la Facultad de Música de la UCA. Y ahí doy composición, arreglos, letra y música y demás. Y después dirijo el área de creación musical de una academia que se llama Otro Mundo,
donde no se le dicen a las clases, no hay clases, hay encuentros, porque tiene una Wow. filosofía de aprendizaje diferente, un poco más nueva, es una academia muy nueva, y ahí es donde un poco me empezaron a insistir, porque yo les decía que al final les respondía como una pregunta a alguien sobre una canción, una inquietud, sobre una, qué sé yo, sobre un rasgo en varias canciones. Y a partir de ahí surgió un poco esto de, no, esto lo tenés que hacer en TikTok, esto lo tenés que hacer en Instagram. Entonces, bueno, empecé, por más de que en otros momentos había hecho otros contenidos, a hacer contenidos parecidos a esos. Pero en el medio de ese niño de 5 años que te cuento, que empezó a tocar el piano, y de este presente muy relacionado a las redes, entre muchas otras cosas que hago, pasaron, bueno, muchas cosas, muchos discos, mucho aprendizaje, mucho estudio, pero sí que a la música entré por un lado absolutamente nerd, porque después también encontré otros compañeros de camino, inclusive algunos con los que me relaciono mucho, como Lucas Martí, que es un gran compositor contemporáneo mío, por ejemplo, y con el que hicimos muchas cosas juntos, y Lucas es autodidacta absoluto. Entonces, bueno, mi camino con la música se inició con esta cosa de quiero convencer a mis padres de que yo quiero ser músico, y un poco tuvo esa impronta de tener que convencer que era un camino en serio para mí, ¿no? Y eso me fue marcando en distintas etapas, hasta llegar a la universidad, ¿no? O sea, me encargué de hacer cosas como para que no quede ninguna duda en mi familia y en mis padres de que no había otra posibilidad en mi camino. Y por ahí mi forma también fue, bueno, con una carrera universitaria de música, que era una oferta para un abogado y un contador, era una oferta más tentadora que decir música a secas, ¿no? Así que bueno, así Claro. fue que... Pero no es que lo hice por eso, digamos, pero quiero decir que era como un poco un combo donde yo tiraba para adelante con la música y desde el lado de formarme, siempre con mucho interés por aprender, ¿viste? Soy muy ávido de aprender y de enseñar, que para mí enseñar es aprender, o sea, es lo mismo. Entonces siempre tuve esa inquietud como a la par, que con los años me di cuenta que me apasiona tanto como la música misma. Creo que podría haberme dedicado a cualquier otra cosa y encontraría zonas muy cercanas a las que estoy andando hoy, tal vez desde otras disciplinas, me parece. Me encanta esto que mencionas por dos razones, Darío. Primero, llegar a la simpleza, porque evidentemente una cosa es la complejidad, o sea, hacer algo complejo no tiene por qué ser complicado. Y creo que aquí esto es donde encuentro una situación muy, muy valiosa de cómo compartes y ahora entiendo un poco más de tu trayectoria, porque bueno, evidentemente si estás estudiando desde tan pequeño, hay mucha información en ti y todo este proceso de vida que has tenido te ha permitido, como bien dijiste, decantar, asimilar, reinterpretar, para que puedas llegar a destilarlo de una forma tan didácticamente atractiva. Sin embargo, esto lleva un proceso enorme. Y hablando precisamente de tus profesores, de tus maestras, cuando empezaste a estudiar, ¿qué era lo primero que te diste cuenta que te llamaba la atención de la música? Te lo pregunto porque tú haces mucho énfasis en el tema de lo primitivo de la música, ¿no? Hablas del ritmo, hablas de esto que nos lleva a lo primitivo. Pero ahora que mencionas esta palabra de nerd, ¿desde el principio te llamó, por ejemplo, tema de armonía o eso llegó después? ¿Cómo fue llegando cada una de los componentes fundamentales de la música en tu preparación? ¿Cómo te acuerdas que fue? Mirá, yo primero me acuerdo que esto que yo digo un poco de lo primitivo es porque también recuerdo que yo tenía como un instinto muy primitivo con la música, que era tratar de tocar lo que escuchaba. Y yo tenía esa virtud o esa posibilidad de que se me daba bien el hecho de escuchar cualquier cosa y tratar de tocarla. De hecho, al principio engañaba a mis profesores porque cuando me daban cosas para leer, yo las tocaba de oído y hacía que leía. Entonces era como cuando era chiquito, era bastante como vago para empezar a leer. Entonces el primer acercamiento ya es primitivo por eso, porque yo trataba de tocar lo que escuchaba. Y después sí, la armonía la empecé como a bastante de chico, digo de chico para lo que por ahí es una formación más seria, porque yo como a los 11, 12 años ya estudiaba con profesores con los que estudiaba la música de una forma bastante profunda. Como que a esa edad yo ya escuchaba, no sé, a Bill Evans. O sea, yo fui evolucionando muy rápido también con la música que escuchaba, y como tenía esa cosa más intuitiva, creo que eso hace evolucionar mucho a cualquiera, ¿no? Lo que escucha. Y era muy curioso, investigador. Entonces también en esa época había que buscar la información si vos tenías ganas de conectarte con algo. No era tan fácil como ahora. Tenías que llegar al que tenía el cassette de Bill Evans, o el que tenía algo de Bill Evans, o el que tenía un librito de la revista de no sé qué, de Nueva York.
Entonces siempre tuve mucha inquietud, digamos. Y sí que fui bastante nerd desde chico. Era muy de querer entender todo, querer hacer las cosas como entre comillas correctas, cómo se debían, cómo eran, cómo se movían las voces. Y por ahí tanto así que en algún momento pude empezar como a dar la vuelta en la que me encuentro, que tiene mucho que ver, y comparto totalmente con vos, que tiene mucho que ver con esta síntesis de darse cuenta que la complejidad no necesariamente es profundidad, que lo simple puede ser muy potente. Y en mi música pasó muy parecido. En realidad yo hice un recorrido que va totalmente en esa dirección, porque cuando yo empecé estrenando obras más académicas en la época que estudiaba en la universidad, después me pasé un poco más como un jazz contemporáneo y después gané un premio por el cual podía grabar un disco en el sello de Lito Nevia, en Melopea, producido por Lito Nevia. Y ese fue como un regalo enorme de la vida. De hecho, yo ahí estaba pensando en irme a Barcelona, decidí quedarme en Argentina, grabar ese primer disco. Y, y ahí fue como ya un primer salto de la complejidad a cierta simpleza, porque yo tenía un disco que era como de jazz contemporáneo, de arreglos escritos, bastante complejo, y ante esta oportunidad grabé un disco que tenía muchas más canciones que música instrumental, que sobre todo yo hacía más música instrumental. Y después con el correr de los discos y de los años, como que un poco me fue llevando también la intuición, o algo más primitivo, me fue llevando a pulir las complejidades, los recursos que a veces están por los recursos mismos, o porque uno se encierra un poco en algo y no termina de ver mucho qué está diciendo, qué está queriendo decir la música, porque a veces creo que pasa mucho eso, ¿no? En cualquier autor, yo que trabajo día a día con compositores jóvenes, con compositores no tan jóvenes, con compositores, estoy todo el tiempo rodeado de gente que está creando y estoy todo el tiempo creando yo. Entonces veo mucho eso, que a veces los recursos o la propia visión sobre lo que uno está haciendo obtura un poco por ahí la posibilidad de que eso que uno está haciendo hable por sí solo, se desarrolle por sí solo, y a veces marque esa cantidad de recursos que necesita, o de simpleza o de complejidad que puede estar como precisando esa música, más que uno poner recursos porque los tiene, digamos, ¿no? Creo que ese es un aprendizaje grande. Eso es importantísimo. No muchos músicos yo creo que llegan a esa conclusión, Darío, porque siento que hay muchos que también es válido, ¿no? Cada camino tiene su razón de existir. Hay músicos que incluso van complejizándose más y van encontrando otras cosas y se van metiendo, que también la música necesita eso, sí. De pronto, esos exploradores que llegan a terrenos inhóspitos que quizá no quieren traducirlo a un terreno más popular, digámoslo así, me parece sumamente respetable, pero lo que tú estás contando, que no son mucho, insisto, los músicos que llegan ahí, me llama mucho la atención porque precisamente llegas a hablar también de tu carrera como músico, como creador, como compositor. En ese casi 10 discos, ¿no? Tienes editados en tu haber, ¿no? Estoy haciendo el 11. Estoy por terminar el 11. Acá ya tengo un tema mezclado del disco 11. Así que sí, hice muchos discos. Y veo que no solamente hiciste muchos discos, sino que también me llama la atención que en tu material, que evidentemente vamos a poner en la descripción del episodio, material musical de Darío y obviamente también el contenido de sus redes, veo muchas colaboraciones, Darío. Veo que trabajas con mucha gente obviamente de un nivel altísimo, veo por ahí, obviamente, bueno, gente hiper conocida como un Fito Páez, gente no tan conocida, pero que yo admiro y respeto muchísimo, como un Andrés Beusaert, por ejemplo, gente con un nivel increíble. Y eso me llama la atención de tu música y me gustaría que ahondáramos más en este tema de la, la colaboración musical. Estamos muy habituados quizá a este tema, cada vez menos, y eso me da mucho gusto, tengo una banda y mi banda es mi banda, ¿no? Y de pronto, o soy solista y soy solista, pero me gusta esto, que tú exploras y incluso en los tags de Spotify viene, ¿no? Es que esta canción la escribí con o la hice con, y eso también ayuda mucho a que como espectador o como audiencia veamos que parte fundamental de la música siempre ha sido precisamente la creación en colectiva, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo eso lo tengo como un ADN musical. Y también el hecho de que todos mis discos son muy diferentes. Y yo nunca, ¿cómo decirte? Nunca sobrecargué como una construcción con mis discos que yo quisiera que me llevara a X lugar. Fue como que siempre hacer mis discos para mí fue una parte más de hacer muchas cosas que hago con la música. Y nunca me lo tomé
como que tenía que ser de alguna forma mi trabajo, ¿no? Ya, ya. Más o menos como mi trabajo principal. Entonces, siempre tuve como esa libertad de poder, de poder ir haciendo disco a disco lo que tenía ganas, lo que me latía, y no tanto verme condicionado por nada. Entonces eso me hizo tener como un espíritu muy libre con mi música, que me iba llevando a decir, bueno, quiero componer con tal, o quiero componer con cual, o quiero tratar de buscar una colaboración con un artista, de componer con alguien. También me gusta mucho componer con otros, eso es algo que me encanta. Componer con otros, tener la colaboración de otros y otros puntos de vista, otras miradas, y trabajé con artistas, como vos decís, más consagrados, no tanto, más grandes que yo, mucho más jóvenes que yo. Trabajo todo el tiempo como educador, digamos, con gente muy jovencita de información, pero muy talentosos. Entonces, me gusta mucho eso y lo tomo como algo muy nutritivo, que es eso que hace que la música sea un aprendizaje permanente y a la vez ahonde mucho en la creación colectiva. De hecho, yo tengo un proyecto de creación colectiva que es importante, que empezó siendo como una metodología de creación en equipo de canciones, que se llamó Hackathon, que es larga la historia, pero viene de un formato que tenían los hackers y el mundo como además de la tecnología, que llaman hackatones, que son como maratones donde hay que resolver un problema. Traté de tomar de ese mundo al mundo de la creación musical. Y después pasó a llamarse Una que hagamos todos, como está esa frase popular de una que sepamos todos. Pasó a llamarse Una que hagamos todos, que es un laboratorio en el que se compone una canción de principio a fin con un colectivo de gente que puede conocerse ese día, o puede ser parte de un equipo de trabajo que nada tenga que ver con la música, o pueden ser músicos, o pueden ser estudiantes de música, y que semana a semana repitan ese método de crear una canción de principio a fin, y de repente crear una vez una balada pop, una vez una canción folk, una vez una... Bueno, toda esa metodología fui desarrollando y digamos que lidero proyectos que tienen mucho que ver con el hacer en equipo. Me identifico mucho con eso, con esa premisa. Me encanta eso que dices. Yo tuve una experiencia hace unos años donde una disquera de acá de Guadalajara, donde yo vivo, nos reunió a 5 músicos que no teníamos, nunca nos habíamos visto prácticamente, nos metieron en un estudio y era una dinámica que repetían con diversos grupos de músicos. Y la consigna era, vas a entrar con 5 músicos al estudio, en 2 días tienes que componer, producir y grabar una canción. Wow. Punto, lo que salga. Y es muy interesante este caso, Darío, precisamente hablando de lo que estás contando, porque en nuestro caso, cuando hicimos esto, insisto, o sea, te hablo de una tecladista de un grupo de reggae, un cantante hip hop, una chica que cantaba más pop, yo que tenía una onda en ese momento más folk, psicodélica, en fin, completamente diferente, y la canción que resultó de pronto genera 30 millones de reproducciones en cada plataforma. Wow. Y a lo que voy es que nuestro mantra en esa sesión, Darío, fue sí a todo. Claro, Sí a todo, claro. sí a todo. Y de pronto entramos en un flow creativo que yo digo, qué difícil es para nosotros los músicos o para los creadores, paradójicamente, entrar en un flow que nos debería ser más natural, ¿no? Es decir, el cuestionar constantemente, el sacar la lupa de la evaluación al mismo tiempo de la creación, en fin, aprendí muchísimo en esta experiencia y me encantaría que me pudieras o nos pudieras compartir quizá un par de aprendizaje, sé que hay muchos, pero ¿qué es lo que te ha dejado eso que mencionas del taller, por ejemplo, de una que hagamos todos? O sea, ¿qué notas en la gente al momento de generar estas dinámicas? Bueno, a veces lo que noto es un poco esto que vos señalás, que es que a veces gente con mayor recorrido o con más experiencia le cuesta más eso que vos mencionabas de abandonarse al probar. Tiene más sesgos, ¿viste? Más como más cosas, o también a veces más ego, le da más importancia a lo que cree. Y hay gente que está un poco más virgen o en etapa más de formación, o que tiene menos conexión con la música, que a veces se anima a cosas que pueden ser muy creativas, muy originales, como que a veces la creatividad no se da a la mano de, digamos, con quien tiene tal vez las herramientas para desarrollarla, pero también a veces las herramientas, como hablábamos, pueden ser como un sesgos también. Eh, bueno, hablando de Lucas Martí, que antes lo mencioné, tiene una canción espectacular que en un momento dice: la virtud y su dueño no siempre se hablan. Y, y yo pienso que pasa eso, a veces tenemos la capacidad de hacer cosas, pero que hay que ver si nos ponemos en el mood, si nos ponemos
en el lugar correcto para poder conectar con aquellas cosas que pueden ser nuestras virtudes o nuestras potencialidades o nuestras capacidades. Y en lo creativo es como una especie de estado también, ¿no? El estado creativo, que uno puede llegar o no independientemente de cuál es su caja de herramientas. Entonces, ese descubrir, digamos, la creación desde ese lugar es muy interesante porque habilita espacios, habilita más para todos. Y también ese aprendizaje yo en algún momento sentí que también lo recibí viendo el espíritu de algunos artistas, como vos mencionabas, con los que colaboré, referentes, porque digamos, al vos ver la actitud que tiene, por ejemplo, tal vez Lito Nevia frente a la música, o Fito Páez cuando grabó conmigo, de repente de cambiar una melodía, de hacerla propia, de tener como la libertad de también de escuchar, de no tener un gran problema con... Está bien por ahí porque justamente tienen tal vez mayor solidez artistas que tienen mucho más trayectoria, que están como mucho más ya como de vuelta de muchas cosas. Pero a mí también me enseñó mucho eso de abrir, de expandir. También mucho con Tweety, por ejemplo, que vos lo entrevistaste, Tweety González, cuando Tweety vino y me desafió a producirme un disco, que me dijo, como me dijo, con el piano cerrado. O sea, después de yo haber hecho varios discos con muchos arreglos escritos, con mucho piano, con muchos instrumentos acústicos, él me dijo, yo te produzco un disco si haces algo a partir de la electrónica, a partir de sintetizadores, y me hizo como un desafío creativo. Y en ese desafío, el trabajo con Tweety fue exacto lo que vos dijiste. Me vino a la mente esas escenas, me vino a la mente cuando dijiste todo sí, viste, sí a todo. Sí a lo que aportaba Tweety, sí a lo que decía yo, sí a un invitado que venía, sí a lo que decía el otro, a lo que decía uno que pasó y le mostramos un tema. Y bueno, creo que tener buenos referentes o ir nucleándose con gente que también tiene ese espíritu habilita mucho a animarse a no perder el juego, ¿viste? En la música, que es lo más importante de todo. Darío, me encanta esto que dices, porque cuando nos mueven, ¿no? Nos sacan de esta parte de estabilidad, también nos invita a descubrir cosas de nuestro proceso creativo que quizá de otra manera no hubiéramos descubierto. Al tener tanto contacto con gente joven, y hablo de la gente joven precisamente por esto que decías, ¿no? De tener otro tipo de apertura quizá hacia la música, hacia la creación, hacia la composición. Hace poco estaba leyendo un libro que habla de que todo este tema que se ha dicho de que la generación X y los millennials y la generación Z, el autor con un estudio sociológico muy profundo demuestra que eso no es cierto. O sea, que no puedes decir, es que la generación X tal o la generación tal. Él literalmente con un montón de estudios y de evidencia comienza a derribar ese tipo de situaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo creo que estamos viviendo algo muy parecido con los géneros musicales, ¿no? De pronto, esta cuestión de solo el rock o solo el pop o solo tal, de pronto la gente, y me encantaría tu punto de vista o qué es lo que has percibido, de cómo se está generando y viviendo en generaciones muy jóvenes la creación musical. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo veo que tú en tu contenido puedes estar destripando un clásico del rock argentino, como puedes estar hablando de Tom Waits, como puedes estar hablando de cosas clásicas de la música popular, pero ¿cómo ves que esto entra en el ADN de los nuevos chicos, chicas que están haciendo cosas? ¿Hacia dónde se lo están llevando? ¿Qué percibes tú en ese sentido? Mira, yo lo que percibo es que yo hice como un gran cambio interno, porque cuando yo empezaba a enseñar a chicos en edad universitaria o terciaria, después de la secundaria, yo sufría por todo lo que no conocían, ¿viste? Era como que a mí me daba dolor de panza. Yo decía, bueno, Serú Girán, ¿qué es Serú Girán? ¿Viste? O no, pero cuando, no sé, lo que se te ocurra, a veces conocen mucho menos de lo que muchos que les gusta la música o que se formaron musicalmente unos años antes se pueden imaginar. Es como que hubo ahí, ¿por qué? Porque hubo como un trasvasamiento generacional que en un momento un poco se cortó desde la era digital. Porque, digamos, yo cuando te empecé a contar de mi historia te contaba lo que se escuchaba en mi casa. Ahora hay muchas casas donde no se escucha nada, de cada uno tiene su dispositivo y los chicos se van escuchando lo que ellos genuinamente van consumiendo. Yo tengo una hija que por suerte le encanta, tiene casi 5 años y me pide videos de Freddie Mercury, pero no es la norma. O de los Beatles, se sabe todas las canciones.
y te dice, te canto He Come the Sun en gatuno y te lo hace con miau, 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 pero es un caso atípico que veremos si ya en algún momento irá consumiendo más lo que está a mano consumir. Yo creo que esa es la gran diferencia. Antes había una cosa como de escasez, que nosotros consumíamos lo que había y a la vez eso nos generaba esa escasez, mucha avidez, queríamos descubrir, queríamos buscar, queríamos saber más. Era nuestra forma a los que nos gustaba la música de conectarnos. Hoy un chico puede gustarle mucho la música, pero ya tiene asociado como un mecanismo donde no va a investigar necesariamente, porque lo tiene todo el tiempo ahí, está la música sonando en las redes, en las plataformas, en todos lados. Entonces se va como formando con esa marea, parte interminable de música que existe, que es como otro volumen que no tiene nada que ver con nada que se haya conocido, la cantidad de música que hay disponible, y con menor capacidad de ir a investigar. Pero ¿qué empecé a ver yo? Empecé como a transformar esa energía, porque al principio era un sufrimiento, que empecé a ver esa oportunidad, ¿no? Como empecé a ver, a decir, les mostraba un tema de, no sé, King Crimson a chicos de 19 años y no pueden creerlo, o sea, no pueden creer que haya existido una cosa así. Y empecé a relacionarlo con que cuando yo estudiaba, por ahí me decías, vas a escuchar una obra de Gabriel Fauré, y yo alguna vez no tenía ni pálida idea de quién era Gabriel Fauré. Y por ahí después escuché y el Requiem de Fauré me parece una obra increíble, me emociona, la escucho, o decir, bueno, vas a escuchar música de cámara de César Frank. ¿Quién es? Entonces, yo también un poco empecé a hacer como un poco esa analogía y a decir, bueno, yo quiero enseñar a Charly García, a Stevie Wonder, a los Beatles, a Spinetta, de la misma forma en que a mí me enseñaron a Bach, a Mozart, a Beethoven. O sea, entiendo que ya hay una generación que tal vez no lo escuchó mientras creció, tal vez no lo vaya a escuchar tan fácil si no ayudamos a acercárselo como legado, pero que agradecen muchísimo y reconocen muchísimo la calidad artística, estética que tiene toda esa música, que es la música clásica, es la música popular clásica, y que por otro lado, esto que vos decías de los géneros, yo creo que fue muy engañoso por esa misma época donde existían las bateas de las disquerías, ¿no? Y se catalogaba. Claro. Otro día teníamos todo un debate, también en una materia sería de songwriting, ¿no? De letra y música. Porque decían, bueno, pero esto, ¿cómo? ¿Es rock? ¿Es esto? Todavía está ese debate como en el aire y en realidad ya todo está tan fusionado, ¿no? Porque como que tiene sentido ver casi obra por obra qué géneros aborda una obra, una canción, por ejemplo, en lugar de creer que un artista pertenece a un género, como se suele decir, pero entonces pero este es pop o es rock. Y después que también hubo muchos malos entendidos, porque hay cosas como que el pop y el rock no suelen estar muy diferenciados en la cultura general musical. Y son cosas casi antagónicas, pero sin embargo está lleno de bandas que en algún momento hacen pop y en algún momento hacen rock, o en el mismo tema. Sí. El otro día justo veían un tema que me habían traído de Babasónicos. El tema es muy pop, pero hay un momento que es muy rockero y que hace algo clásicamente rockera con una guitarra distorsionada, que yo es un momento, y bueno, ese momento es de rock, pero la canción no pertenecería como al género del rock completa. Y eso, bueno, pasó mucho. Al decirle rock nacional, también se metió ahí en una bolsa elementos del folclore, del tango, del pop, esto digo en Argentina, pero en otros lugares también, como se puso en rock, por ahí por la actitud del artista, entonces es rock. Y después está tocando, no sé, un vals con una guitarra criolla y es rock. O sea, entonces, volviendo a lo de lo generacional, yo creo que hay mucho cambio, no hay ninguna duda, pero también hay mucho mito como de una distancia, como si ya fuera como inquebrantable, que yo creo que no está, pero sí que hay que tratar de conectarse, porque si no las generaciones se desconectan y cada uno Eso me construye gusta. algo de su nicho, de su edad. Me gusta eso porque la música, claro, la música, no lo había visto desde esa perspectiva que lo estás poniendo y tiene todo el sentido, que la música se convertía en parte fundamental del ambiente, de la colectividad de un hogar, ¿no? Era como que algo que sonaba de pronto para todos. Y ahora, por supuesto, que el hijo o quien sea debe decir, ay, papá, esa música, ¿qué? Me pongo mis audífonos, me voy a mi habitación y no sabré de lo que estás haciendo, ¿no? Me gusta eso que dices de la conexión. Y además pienso que así como mencionabas a King Crimson, cualquier banda clásica o muy conocida puede llegar a manos de alguien
Y te digo esto porque si llega a manos de alguien que no tiene idea del mito que encierra los Beatles o King Crimson o Supertramp o quien sea, te enfrentas a que la canción es la que está hablando, ¿no? De pronto es eso, es como me estás dando un momento de una canción que me encanta, independientemente de que yo quiera o no quiera investigar quién la hizo, el poder mismo de la obra es suficiente como para que ¿qué más da lo demás? Hace poco le preguntaban a una chica, muy chica, no sé qué edad tenía, pero preadolescente, ¿cuál es tu banda favorita? Y ella decía, ¿banda? A mí me gustan canciones. Y dije, wow, claro, de pronto también es eso, ¿no crees? Es Claro. un cambio en ese sentido. Sí, es verdad que hay cambios en ese sentido. Sí, ni que hablar de los discos, ¿no? Nosotros somos muy de la cultura del álbum, tenemos como nuestros discos favoritos y por ahí ahora alguien escucha y dice, pero este tema no está bueno y no le importa que sea el quinto tema de un disco bueno. No le interesa Sí, el tema y pasa a otro. Pero pasa un poco por esto que hablábamos de la escasez. Nosotros, cuando teníamos acceso a un disco, yo tengo un cassette de Spinetta, yo tengo la anécdota de que hay una canción de Spinetta que se llama La Bengala Perdida, la saqué en el piano un semitono más abajo de tan gastada que tenía la cinta del cassette. O sea, las veces que pude haber escuchado o grabado con un cassette que ya estaba en mal estado, y yo me la saqué y dije, qué raro este tema de Spinetta que empiece con un la bemol, era rarísimo, claro, era un la. Pero, pero lo que voy es a que nosotros teníamos una cosa y la escuchábamos 500 veces. Y también eso te hace encontrar también cosas buenas a veces, en lugar de descartar por decir, bueno, solo escucho los temas que más me gustan, eh, pero entiendo perfecto ese cambio de cultura y como todo, me parece que todo tiene partes buenas y partes malas, ¿viste? Como no tiendo a pensar que muchos piensan como que es peor, ¿viste? O no, con la música de hoy, otros al revés, tal vez dicen, no, pero esto era mucho peor porque tal cosa. Como cada cosa en su época con sus matices. Lo que sí siento de lo que vos decías es esto de la obra que se impone por su peso. De que no es que yo tengo que ser, yo no necesito ser un militante de Charly García. Para mí, yo agarro a cualquier persona del mundo, le muestro algo y el peso lo va a tener lo que le estoy mostrando, no lo que yo le pueda decir. Por eso también cuando yo hago estos contenidos que hago de video, cuando yo enseño, tratando de conectar con esos grandes clásicos y demás, un poco es acercarnos a lo que yo siento que son las emociones que construyen esas canciones. A mí me llevó mucho tiempo eso, hablando de este viaje del estudio a la simpleza o de la complejidad de lo simple. O sea, nosotros en general todos estudiamos música y se hace poco énfasis en estas cosas que yo estoy tratando de abordar ya hace años, de cómo se construyen las emociones, de cómo es la alquimia en una canción que produce que una nota con un acorde, con una palabra, qué tiempo tiene esa palabra, qué tiempo hay entre esa imagen y lo siguiente que viene para que el que lo escucha pueda habitarlo, se pueda meter adentro de eso que se está queriendo decir, como toda una especie de detalle de artesanía en el que no se suele reparar tanto, pero cuando vos te metés más ahí decís, bueno, hay algo ahí que es universal, que es natural, que es como orgánico, que responde como una naturaleza, así como mucha de la música yo la relaciono con la naturaleza del sonido, con la física del sonido. Hay una naturaleza, hay un lugar donde de alguna forma la música quiere ser de una forma, o el sonido quiere que la música sea de una forma. Hay cosas que le hacen bien al sonido, hay una naturaleza, como decirte, bueno, hay un árbol. Yo puedo hacer un árbol naranja, o lo puedo hacer genéticamente alterado, o lo puedo pintar de naranja y hacer un árbol naranja. Pero, bueno, por ahí hay árbol naranja, bueno, un naranja, no sé, sí, quiero decir, claro, claro. quiero que todas las hojas sean naranjas, o que el tronco sea violeta. Lo puedo hacer, pero hay una naturaleza, una cierta naturaleza de un árbol o de una planta, y la música tiene una naturaleza, y yo creo que hay cosas que tocan esas fibras de esa naturaleza, y eso las hace como un poco universales, o las hace trascender y tener su propio peso por un salto que se da entre esa naturaleza y la persona que la escucha. No porque es John Lennon, no, es por esa música que está sonando ahí. Eso sí me parece importante, porque eso también me hace, ¿cómo decirte? Como poder ser como enfático en que esa música tiene un valor, tiene cosas así como cuando un maestro te enseñaba Bach,
Nadie lo discutía a Bach, pero no porque sí, sino porque el maestro confiaba en que si vos, digamos, aprendías a escuchar algunas cosas de Bach, algo iba a pasar. Y volvemos a eso, no se trata de complejidad o de simpleza, sino del mensaje, de lo que hace sentir una música, una canción. Entrando ya quizá en un tema un poco más filosófico y tomando lo que estás diciendo, me encanta porque quizá pensando en los grandes, yo cuando escucho lo que compartes, tus análisis, me fascina cuando entras el tema de las emociones, porque para mí es imposible separarlo. O sea, la música es emoción, es como, de ahí viene todo. Yo creo que tú y yo como compositores o creativos o cualquier persona que creo que todos los humanos somos creativos, nomás que no lo sabemos o no le damos la importancia que tiene, pero entrar a un proceso de creación de una canción, de pronto siento que lo que logran los grandes compositores que podríamos catalogar como universales, me da la impresión que es desarrollar precisamente como esta antena a sus propias emociones, pero como si pudieran decir, es que tengo que hablar de mi emoción, claro, pero es que es una emoción de todos. O sea, es mi historia, pero en realidad es una historia que si quitas el nombre o quitas dos, tres situaciones de la letra, automáticamente se convierte en algo universal. Y creo que precisamente parte de eso, ¿no? Observar o ser mucho más sensible a las emociones antes que a cualquier otra cosa, que obviamente las emociones te llevarán a determinados acordes, que te llevarán a determinadas decisiones estéticas, técnicas, pero me encanta cuando llevas la música ahí, cuando hablas de volvió a casa la canción, ¿no? O sea, se siente esa explicación de algo fue a viajar y de pronto vuelve a casa. Me encanta. ¿Cómo ves esto de sensibilizarte hacia eso que es de todos, aunque hables de ti? Y me parece que es clave, o es la clave, lo que estás diciendo, comparto totalmente, es muy lindo también como lo dijiste. Yo veo mucho eso en las letras. Como yo trabajo mucho con letras de otros, produciendo, haciendo coaching en los lugares donde enseño, yo tengo un detalle un poco freak, que es que yo veo unas 60, 70 canciones por semana. Entonces eso es algo muy normal. Además de las que estoy haciendo yo, además de las que estoy haciendo con mi hija, que estamos haciendo un disco de canciones infantiles sobre un ratón. Digo, yo estoy permanentemente, casi por hora, viendo una canción. Entonces, eso me hace tener también como un panorama y una especie de visión que a veces va pudiendo tomar una distancia o un cierto vuelo de tanta cantidad, de tantas cosas que veo, de gente tan diversa. Y hay una clave en lo que vos decís, que yo le hago mucho hincapié, que es la siguiente. Si todo se vuelve universal, es muy difícil encontrar ese insight que estamos hablando, porque es como que no está atravesado por la persona. Y eso pasa mucho. Mucha gente toma como medio cliché de la letra de una canción el expresar sentimientos. Porque por ahí, bueno, porque por ahí tiene esa idea, ese reflejo de haber escuchado muchas canciones que expresan sentimientos. Pero el tema es que sean tus sentimientos. O sea, el tema es cómo está atravesado eso de una forma real por vos, o si eventualmente hay algo que se puede transmitir a los demás como una emoción de la que los demás pueden participar, pero que claramente es tuya. Por eso Mother Mary Comes to Me no vino, no sé, digamos, Sí. es eso, es esa historia, es como que si no está atravesado de una cosa que tenga una verdad desde una persona, desde una subjetividad, las letras pueden ser universales, como vos decís, pero universales en el mal sentido, medio genéricas, que es esta Bien, cosa bien. de estoy mal, estoy bajón, y salí, y volví, ya no estabas, y pensé, y ya no te encontré, y si volveré cuando vuelvas. Y como que hay muchas cosas que a veces funcionan medio como default. Ya, Está para mí hay ya. como 3, 4 canciones default a veces en la primera aproximación que uno tiene una letra. Después otra es Sí. el sol se esconde atrás de la duna, ¿no? Como ya arranca en el mar o en la playa o en la montaña, con imágenes. Es como que hay mucho de eso. Y la verdadera, me parece, esa universalidad de la que vos hablás, muy linda, es exacto lo que vos decías. Es cuando hay una conexión hacia adentro. Y esa conexión hacia adentro es la que trasciende en algo que puede ser universal, porque muchas personas pueden mirar hacia adentro y ver algo que los toca en esa fibra, pero es como otro tipo de conexión. No es una persona yendo a agarrar del universal, sino una persona abriéndose al universo
la profundidad de sus emociones. Y eso sí, es lo más fuerte que hay. Y se va, Darío, hasta algo que parece, me encanta cómo lo dijiste también en cuanto a las canciones o las letras o las líneas de folk que todos hemos en algún punto partimos de algo quizá, pero y me hace pensar en algo tan elemental como Here Comes the Sun, ¿no? O sea, ahí viene el sol, o sea, ¿qué más universal que el sol? ¿Qué más, entre comillas, aparentemente común que decir ahí viene el sol? No, 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 pero es que te está diciendo que él estaba sentado en un jardín con su amigo tocando la guitarra y que literalmente experimentó lo hermoso del sol porque no había sol en días anteriores, están en Inglaterra y entonces el sol se vuelve un evento milagroso que obviamente solamente con determinadas palabras puedes llegar a esa alegría que te genera el sol. Si yo escribo qué bonito está el sol aquí en mi estudio sin ver el sol y sin conectar con eso, aunque sea la misma línea, no va a tener ese peso emocional. Y eso es lo que me parece mágico de la música, Darío. Totalmente. Bueno, y después otro montón de cosas de cómo está dicho eso, ¿no? Claro. En el sentido del espacio que tiene, eh, la complejidad, porque esa canción tiene una complejidad ahí, no, digamos, siempre en pos de una cierta simpleza, pero todo ese ritmo Claro. desplazado, ¿no? O sea, toda esa parte que se va, todo eso, por ejemplo, es algo que trae algo muy especial, porque, Sí, digamos, eso, porque un poco esos son los rayos del sol, ¿no? Que no van ya claro. a tiempo, ¿no? No sé si irían bien si yo siento que en el mismo beat que vengo, ta, ta, ti, ta, como que el sol aparece con el... Y lo mismo que cuando después dice sun, 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 here it comes, está en el mismo, en esa misma idea, quebrando ti, 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 ti. Entonces, hay cosas que también son muy profundas desde lo musical, Claro. para reforzar una simpleza, pero que es una simpleza llena de colores, digamos, ¿no? Como llena de matices. Eh, Claro. Eso es donde me parece que está un poco también el misterio a veces, o un cierto secreto de las grandes canciones, que siempre tienen detalles, siempre tienen cositas que son maravillosas de cómo completan un mensaje entre letra y música. Y muchas veces también los compositores a veces están como muy preocupados porque quieren hacer un estribillo, o porque quieren hacer tal cosa, o porque la armonía no sé qué, y es como que se pierde una mirada más general de dónde está el mensaje de eso, dónde está lo que quiere decir, dónde está la emoción que quiere reflejar, cómo la quiere reflejar, ¿viste? Me parece que esas cosas son algo como fundamental. Hablando de esto, Darío, me encantaría también escucharte hablar de tu relación. A ver, para mí la música es espiritualidad en gran sentido. Para mí la música es un encuentro con una parte interior profunda. Cada música lo llevará al terreno donde lo quiera llevar. Sin embargo, en tu caso, Darío, ¿cómo percibes esta relación? ¿Cómo es si te puedo preguntar, si lo tienes así como, se puede escuchar un poquito amplio del camino espiritual, pero ¿cómo es esta relación en tu caso con la espiritualidad, con el autoconocimiento a nivel un poco más profundo y la música? Porque para mí son también como cosas que no se pueden separar, pero ¿cómo lo vives tú Y lo en veo en tu quehacer? y lo veo como una cosa totalmente relacionada. Totalmente relacionada. De hecho, para mí el componer canciones cada vez más me fue llevando a lo largo de los años a una conexión muy fuerte en un momento, ¿viste? Muy precisa. Cada uno tiene su método para componer y yo tuve todos los métodos que se te ocurran en distintas obras, cosas que hice. Aparte hice cosas de todo tipo porque yo compuse mucho, además de mis discos, compuse para otros, produje a otros, hice música para cine, para tele, para series, hice absolutamente de todo con la música y estuve en muchas situaciones diferentes y desde muchos enfoques diferentes en la creación, pero el que más tiene que ver con esto que decís de lo espiritual y todo es en mis canciones donde cada vez más fue pasando que, de hecho el disco que estoy haciendo ahora, fueron todas las canciones compuestas íntegramente en un momento. O sea, de música y letra en un determinado tiempo de un momento. Y con otras músicas que me pasó que son las canciones que a mí más me gustan o más conecto,
casi todas son letras que hice también en un momento. Por ejemplo, la canción Tifón de Realidad, que cantó conmigo Fito Páez, la hice en una caminata por la playa. Hay una canción que se llama Cantando, que grabaron conmigo los chicos de Ainda, que es de ese disco que me produjo Tweety. Hay una canción que se llama No me ves, que es anterior, que en general son todas caminatas donde yo me iba con una idea, ni siquiera con una canción terminada, con una idea más o menos de melodía o de algo que iba por un lado y literalmente caminaba hasta tenerlo. De hecho, una vez tuve una anécdota bastante graciosa porque me crucé en la playa con mis sobrinos en el camino que iba a buscar un papel para anotar todo lo que tenía en la cabeza y casi me distraigo, medio que los esquivé un poco, pero siempre fueron como cosas así. Entonces, yo siento como que hay una conexión fuerte, por lo menos en cómo lo vengo viviendo yo el último tiempo, en algo que drena, que aparece en un momento y que ya queda marcado. O como en estos casos donde, bueno, tal vez con los años uno va teniendo más cancha para esto que te decía de dejar decir a lo que está apareciendo, dejarlo ser. Después hay un montón de instancias, porque por ejemplo yo después ahora me puse a producir y trabajo también con otros y soy muy abierto, como hablábamos, a lo colectivo, a las ideas, entonces ya hay tiempo para eso, pero desde un lugar más íntimo, más profundo y más espiritual, yo siento que lo que más hago con mis canciones es reflejar un momento con cada una, más en los últimos tiempos. Y que a veces, como mucho, si no se refleja, si no se avanza tanto en un momento, no perder nunca de vista esa emoción, ese, porque siempre para mí la canción aparece como un mensaje. Debería uno tratarla como un mensaje, sea lo que sea, puede ser un mensaje súper liviano o simple, o Here Comes the Sun, o qué sé yo, o salí a mirar la vereda, lo que sea, pero lo que voy es a tratar de no perder esa conexión con algo que hace que uno tenga la necesidad expresiva, que salga algo, y no por después trabajarlo e ir como perdiendo un poco el para qué de eso, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista artístico. Claro. Darío, irremediablemente me parece que como músicos, como también como creadores, pues nos está tocando vivir una época, me parece sumamente interesante. Siempre hay avances tecnológicos, siempre hemos vivido momentos donde decimos, uy, no, ya llegó Internet, ya terminó, nunca va a haber más libros porque todo va a estar en Internet y siempre solemos ser como humanidad hasta cierto punto fatalistas, otros no, otros optimistas, pero ahora estamos con la inteligencia artificial, tiene su ya mucho tiempo de diversas maneras entre nosotros. Ahora comienza a masificarse el uso de la inteligencia artificial y me encantaría saber tu punto de vista de, en tu caso, como Darío, cómo te relacionas con ella, te emociona, qué tanto, hacia dónde ves que puedas tú explorarla como herramienta. Me encantaría tu punto de vista respecto a algo que genera polémica, pero me parece que también genera panoramas muy interesantes. Sí, bueno, tengo opiniones encontradas, encontradas conmigo mismo y desencontradas. Eh, por un lado, desde el punto de vista más musical, eh, yo siento que todavía está muy lejos de generar resultados que a mí me llamen mucho la atención. De hecho, hace poco tenía ganas, al final todavía no se dio, pero estoy yendo a veces como columnista a una plataforma que se llama Olga, que es muy conocida acá, y tenía ganas de ir a hacerle un desafío, arriesgar toda mi carrera contra la inteligencia artificial y a ver, tal vez teniendo unos minutos más, qué podía aportarle desde lo humano que no iba a poder aportar. Eso me divierte, inclusive a veces lo hacemos un poco como en chiste, pero todavía siento que hay algo muy limitado por ese lado de lo creativo puro. De todas formas, están hablando de cosas que siempre, viste, dicen, no, pero espera 2 años, pero espera 2 años. Bueno, algunas cosas llegan y otras no, porque ya me han dicho muchas que tenía que esperar 2 años y no llegaron. Pero puede ser que en el futuro pasen cosas muy diferentes de lo que uno cree. Yo ahora lo tomo mucho como una cosa más de asistencia. Como yo siento que la inteligencia artificial me ha pasado con un artista que estaba trabajando y que él lo usaba mucho en sus canciones, en sus letras, y consultaba así más con el chat GPT, qué sé yo, como bueno, quiero hacer esto, y como referencias es espectacular. Como cosas que se pueden reemplazar que son buenísimas. Mira, yo estaba escribiendo, yo soy bastante también, me gusta mucho escribir y ordenar, ¿no? Además estoy haciendo un libro que estoy por terminar
que tiene que ver con esto de las canciones y las emociones, pero un poco más nerd, ¿no? De los acordes, de los tipos de canciones que tienen un solo acorde, que tienen dos, que tienen tres, que tienen cuáles, como que fui como armando una especie de gran catálogo, de gran manual del uso de la armonía en la construcción de las canciones. Y a la vez empecé a hacer como otra compilación que era como de las canciones que para mí cambiaron el trayecto de la, qué sé yo, de la historia de la música año a año. Y empecé por el 60, creo, y tenía bastante. Y por ejemplo, eso se lo preguntás al ChatGPT y generalmente te tiran una cantidad de data que vos podés ahondar muy fácil en tener toda esa información. Por ahí para mí era toda una investigación. Bueno, ahora me enteré de un periodista musical que está haciéndolo día por día. Dije, bueno, me superó totalmente, que lo conocí, se llama Ernesto Lechner, un argentino que vive en Estados Unidos. Me dice, no, está haciendo día por día los lanzamientos de canciones que hubieron, como que te diga, desde el 1 de enero de 1950. Pero digo, probablemente en ese tipo de cosas es muy interesante y puede hacerte saltar pasos, ayudarte con cosas, ordenarte. Y tal vez en otros terrenos más de reemplazar al creador, yo siento que todavía no han pasado cosas que yo diga, wow, me impresiona, pero todos dicen que va a pasar. Estaba escuchando el otro día que hablaban de que te podías construir tu serie, había una plataforma que quiere apuntar a que vos te hagas tu serie y que te den 10 capítulos, una temporada de tu propia serie favorita con los condimentos que vos le quieras poner. Y seguramente por ahí pase de acá unos años que pueda suceder. Y es muy revolucionario porque además, bueno, también es polémico de dónde se toma eso, ¿no? ¿Quiénes son los creadores? Hay mucho de eso, ¿no? Pero bueno, a todos nos tiene un poco azorados, pero yo por ahora lo tomo más como un apoyo, como un disparador, como también puede ser una inspiración, pues, que te ayude a ordenar distintas cosas. Darío, casi para terminar, primero agradecerte de nuevo esta charla, me ha encantado, de verdad, compartir contigo ha sido sumamente enriquecedor. Y me gustaría preguntarte ahora un poco más, hablando, y lo digo para quien no te conozca, quien esté escuchando este episodio, llegar a Doctor Música como alter ego, me encantó cuando lo escuché. Y bueno, para hacer una recapitulación, yo llegué a ti viendo videos tuyos en tu estudio, hablando de esta disección de canciones, pero desde una perspectiva integral, casi holística, como que hablas de la armonía, pero también hablas de las emociones, pero hablas un poco también de la historia, medio de qué contexto, en fin, cosas sumamente interesantes. ¿Cómo llegaste ahí? Ya me contaste que fue como resultado de toda tu trayectoria, digamos, pero específicamente hablando de decir, bien, voy a compartir contenido, bueno, voy a compartir este tipo de contenido, bueno, está funcionando, lo voy a sistematizar, no lo voy a sistematizar, estás pensando en ello, o sucede como un poquito más de, esta canción me gustó, voy a ver. Sé que son varias preguntas, pero háblame de Doctor Música Sí, para ver cómo llega a hacer eso. entiendo perfecto y me encanta porque es así un poco como pasó, con esa especie de pequeño desorden con el que lo contabas. Yo en 2019 hice un seminario de creatividad que se llama El Mundo de las Ideas, que lo dan Jerry Garbulski, que es el director de TED en español, y Melina Furman, que es un especialista en educación impresionante. Y en ese seminario, un poco es para llevar algunas ideas o algunos proyectos y tratar de formatearlos, de desarrollarlos. Y yo llevé este laboratorio de creación colectiva de canciones. Que la cosa ahí también muy loca que pasó es que Cris Morena había hecho unos años antes ese mismo seminario y el proyecto que llevó era Otro Mundo, que es la academia en la que yo trabajo ahora y soy el director de creación musical. O sea que terminó mi laboratorio y mi proyecto ahí estando dentro de un poco del proyecto de Otro Mundo. Y ahí desarrollé eso y ahí empecé a notar en un marco de creatividad donde estaba conectado con gente de todas las disciplinas, empecé a investigar la música desde otro lado. Yo ya venía en esa búsqueda, no es que empezó en ese momento, pero ese laboratorio fue como un catalizador donde yo empecé a darme cuenta todo lo que todos ya sabían sobre música y no se daban cuenta. Empecé con la idea de que todos somos músicos, empecé a hacer pruebas ahí con ellos de juntarnos a componer con ellos, empecé a hacer pruebas de creación colectiva, empecé a descubrir cosas que yo les podía mostrar de la música pero desde otro lado y que cualquier persona podía entender y podía identificar. Y bueno, y como se va dando la vida, que uno va haciendo una búsqueda y se mueve hacia un lugar y va apareciendo la oportunidad, y ahí apareció Radio Con Vos, que es una radio muy escuchada de acá, y empecé a hacer el Doctor Música, ya tomó ese nombre,
y después vino la tele y en el programa de Gerardo Rosín, que ya falleció, que se llamaba La Peña de Morphy, un programa muy importante en Telefe en el que se da mucho lugar a la música. Empecé a componer con ayuda de los televidentes, del staff del programa, con palabras que me tiraban, y hacía creaciones y hablaba sobre temas, o hubo en día a tocar canciones de Charly García. Y se empezó a abrir como todo ese espectro, y sí pienso mucho en eso, como vos decías, pero a la vez recorrí muchísimo ya. Entonces es como que a veces es casi un recordar. Me dan ganas de compartir en Instagram y voy recordando, voy diciendo, bueno, voy a agarrar un poco más de tal autor, y cuando trato de recordar algo digo, esto ya lo hice, porque yo en una época hacía en Radio Con Voz una columna semanal y en La Metro, que es otra radio importante, otra columna semanal. Entonces, y cuando estaba en la tele a veces hacía 3. Entonces yo tenía como todo el tiempo rodando un montón de ideas, de conectores vistos desde una cosa más como de visión general, de todo público, de entender algunos rasgos de una canción. Y bueno, y eso se empezó a potenciar y empezó siendo algo como una especie de aventura un poco lateral a lo que yo hacía, y se fue transformando en algo, no sé si principal o como mínimo a la par de lo demás. De hecho vino la pandemia, y la pandemia cambió mucho todo, porque yo hasta la pandemia tocaba un montón. 2017 y 2018 hice giras a España y Portugal, estaba yendo bastante afuera a tocar, estaba muy, muy activo como solista con mi banda y tocando con gente, y eso cambió un poco también porque la pandemia lo cambió. Entonces, como que se fue como configurando un poco en el camino, pero sí que claramente me apasiona y tiene, te diría, reúne casi todas las cosas que me gustan, porque reúne el tocar y el cantar, el enseñar, reúne el visitar algo clásico, reúne el comunicador, conectar con los demás, poder dejar sembrado algo lindo, viste, tengo ahí una comunidad en Instagram que es hermosa, de gente muy agradecida, viste, y como que realmente siento que tiene que aporto a ellos un valor, algo lindo, algo que les aporta algo a las emociones que ya tenían, sobre canciones, y así que bueno, así se fue como configurando todo, y sigo con el Doctor Música haciendo cosas, dando charlas, haciendo cursos, haciendo una que hagamos todos. Ahora la semana que viene voy a estar en un evento acá que se llama Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, y que hay un montón de oradores. Y por ejemplo es un honor estar desde la música, y creo que no debe haber habido, yo creería que no debe haber habido ningún músico o algún músico en varias ediciones que tiene, y que viene más de otros palos. Entonces para mí esa conexión con otros mundos que no dejan de ser nuestro mundo también es muy valiosa y es muy, muy linda para mí, muy disfrutable. Darío, para terminar, me encantaría, con tu visión, que estás obviamente empapadísimo y metido en toda la escena argentina, supongo también que en algunos alrededores también de Argentina, ¿qué estás escuchando que te gustaría que escucháramos? A mí siempre cuando hablo de recomendaciones no hablo de qué crees que le gustaría a la gente, qué te gusta a ti, y de pronto ponerla sobre la mesa, y ya la gente, incluyéndome, escucharemos y lo disfrutaremos o no importa, pero a ti qué te está emocionando, algo que sea clásico, que no sea tanto, recientemente, que te venga a la cabeza, y después ya me pasarás algunos otros y lo ponemos acá en la descripción del episodio también. Bueno, mira, yo soy muy variado. O sea, bueno, yo siempre escucho a Lucas Martí, que yo tengo la suerte de que es mi amigo y mi colega y mi compañero de aventuras en muchas cosas que hago. De hecho, en mi disco nuevo grabó las baterías y las guitarras, y es casi como un productor para mí del disco, un coproductor. Hicimos un disco juntos de canciones de él. Él tiene un proyecto que se llama Varias Artistas, donde él compone como si fuera una mujer, y cada chica canta fueron 3 discos donde en algunas cantaron cantantes espectaculares como María Esquiaga de Rosal, Juliana Gatas de Miranda, Julieta Venegas, Javiera Mena, un montón de artistas, pero él compone las canciones, eso, desde una perspectiva femenina. Es un proyecto hermoso. Ahora vamos a hacer un show, hay como una vuelta de varios artistas sin Lucas, justamente, pero Lucas Martí es un artista que para mí es como un faro, un gran compositor de canciones, y que puede que no lo conozcan masivamente. Hay un artista que me encanta que se llama Fotay, Photay, Fotay, que es un artista también muy experimental, que tiene algunas canciones y tiene mucha música electrónica, eh, y que es alucinante para mí como productor. Tiene esa cosa de que hablábamos de una cierta simpleza, pero como una especie también de nerd que dio la vuelta, que se nota que está encerrado en su estudio haciendo medio todo él, y que me parece hermoso lo que hace y me conecto mucho.
Y después hay mucha música nueva en Argentina que está buena, o sea, hay buenas canciones de muchas bandas. Como toda esa escena que apareció entre Usted Señálemelo, que apareció con Banda Los Chinos, Ainda, que son amigos, El Zar, que también los conozco. Hay muchas canciones lindas. Y yo creo que hay mucho por descubrir. Pero sobre todo, esas cosas, sobre todo lo de Fotay, es algo que a mí me tomó por sorpresa porque no sé ni cómo lo conocí y estoy bastante fanatizado. Pero voy también variando y voy escuchando mucha cosa nueva. Así que eso es lo que tengo más ahora en el radar. Buenísimo, Darío. Te agradezco muchísimo. De verdad he disfrutado mucho la conversación, he aprendido un montón. Tenía muchas ganas de hablar. Y te agradezco la generosidad, te agradezco el tiempo. Obviamente, insisto, vamos a poner aquí en la descripción de este episodio tus redes para que conozcan lo que haces. Yo insto a las personas a que te sigan, a que te conozcan, porque lo que haces es, también para mí es un faro para entender la música a otro nivel, desde otras perspectivas, y la manera en la que lo haces es es brillante y además es excesivamente cálida. Y eso me encanta, Darío. Te agradezco y te felicito por lo que estás haciendo y que esto sea pues una forma de seguir intercambiando tú y yo en algunas otras cosas para seguir conectados México-Argentina en ese sentido. Me encantaría. Bueno, Marcelo, te agradezco un montón. La verdad que valoro mucho lo que decís porque viendo lo que vos haces antes de conocerte y con esta charla también se nota mucho de tu sensibilidad, digamos, de tu relación con el arte, tu relación con la voz, con lo expresivo, con la creatividad. Entonces, bueno, vale mucho también viniendo a alguien como vos con mucho recorrido en estos territorios, digamos, que te Gracias. guste lo que hago. Así que te agradezco mucho y sí, como decís, a las órdenes para conectarnos en los formatos y en las situaciones que surjan, porque la verdad que sería un placer. Ojalá ya en algún momento haya alguna presencial por allá o por acá, que sé que también anduviste por estas tierras por las que estoy yo, y yo también por las tuyas, así que sí, ojalá sea el comienzo de otras cosas que podamos compartir. Será un honor, será un gusto enorme regresar a la bellísima Buenos Aires y que tengas la fortuna también bueno, por supuesto, de visitar. Qué bueno que ya estuviste por acá. Siempre serás bienvenido. Así es que vamos a hacerlo mucho más pronto de lo que creemos, estimado Darío. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá y seguiremos conectados sin duda. Gracias, Darío. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima.